Muy buenas noches a todos los participantes conectados desde distintos países. En nombre de Magna República, le damos la más cordial bienvenida al primer día del Seminario Internacional de Ciberseguridad Ciberescudo 2025. Este evento reúne a expertos internacionales para abordar los desafíos, estrategias y herramientas que nos permiten proteger empresas, gobiernos y los ciudadanos en esta era digital. Contamos con el respaldo institucional del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía, CONAPOL, y la participación de destacados conferencistas de El Salvador, de Guatemala, de Colombia y de Panamá. En nombre del magíster Rolando Villarreal, quien por razones laborales no ha podido estar presente, quien es gerente general de Magna Republic, quiero agradecer sinceramente su presencia en este espacio académico de alto valor estratégico. Nos honra contar con profesionales comprometidos con la seguridad digital y el fortalecimiento institucional. Esperamos que esta jornada sea el inicio de nuevas alianzas, aprendizajes y caminos compartidos. A todas y todos, gracias por acompañarnos. Iniciamos este recorrido con una mirada amplia y urgente. ¿Cuáles son las amenazas digitales que enfrentan hoy nuestras instituciones, empresas y sociedades? Este primer bloque nos permitirá entender el terreno en el que se libra la batalla invisible del siglo XXI. Para dar inicio a nuestro seminario, es un honor contar con la participación de don Mauricio Rodríguez, un líder estratégico con más de 30 años de experiencia en tecnología y ciberseguridad, ingeniero en sistemas, licenciado en administración y abogado notario. Don Mauricio posee una formación única que le permite entender la ciberseguridad desde una perspectiva integral, técnica, operativa y legal. Su carrera incluye cargos de alto nivel en empresas globales como Alcatel, Ufinet y Hewlett Packard, donde fue pionero en la creación de centros autorizados de servicios para Latinoamérica. Su enfoque estratégico y su profundo conocimiento del mercado centroamericano lo convierten en el interlocutor ideal para ofrecernos un panorama global de la ciberseguridad. Su presentación nos permitirá comprender las tendencias mundiales y los desafíos actuales desde una visión que combina la innovación tecnológica con el cumplimiento normativo. Le damos la bienvenida virtual a don Mauricio Rodríguez. Los micrófonos son suyos. Muy buenas noches a todos. Es un verdadero placer estar aquí. Soy Mauricio Rodríguez. Muchas gracias, don Víctor, por esa presentación. Es un honor arrancar este seminario con ustedes y me encantaría comenzar diciendo que la charla de hoy será relajada y sencilla. Pero la verdad es que la próxima hora veremos que no es así. Las alarmas están encendidas en el ecosistema con el que convivimos, que es el mundo digital. En la realidad física llamamos a lugares como Nueva York, por ejemplo, la ciudad que nunca duerme. Sin embargo, eso solo es una metáfora de ocio y de comercio, ya que la cruda realidad que vivimos es que el único ente que no duerme realmente y que jamás descansa es el mundo digital. Su actividad constante no es una actividad de servicio, sino que es una actividad de riesgo. O sea, me estoy refiriendo precisamente a ese mundo digital. Muchos de ustedes seguramente ya manejan parte del tema que vamos a ver en esta charla y posiblemente en este seminario. Sin embargo,
quisiera decirles que esta primera charla les voy a dar una introducción de lo que es la ciberseguridad para que puedan comprender este panorama global en el que vivimos actualmente. Y aunque crean que este material que veremos es básico, créanme que es un material crítico. Y prueba de ello es que si ustedes piensan que la defensa, es decir, la seguridad de ayer nos funciona el día de hoy, realmente no es así. El riesgo, lamentablemente, en la parte digital evoluciona cada minuto. Y mientras hablamos, la amenaza puede estar tocando en este momento nuestra puerta. Pero hay una excelente noticia y es que hay una solución. Y no importa qué tengamos como amenaza, si tenemos una solución, pues estamos bien. La cuestión es que querramos seguirla o no. El objetivo de este seminario es uno solo y es que entendamos y apliquemos las reglas de oro de esta nueva era. Y solo con ese conocimiento vamos a poder pues, guiarnos sobre el camino que nos lleva la ciberseguridad y poder tener esa confianza que necesitamos para poder aplicar lo que se requiere para efectos de que podamos mantenernos seguros, tanto en la parte física como en la parte digital. ¿Por qué es esto? Ya les diré más adelante. Hay mucho material que tenemos que ver. Voy a empezar a correr en un momento porque me interesa llegar a la parte final, que es algo que les va a interesar, que va a cerrar realmente la razón por la cual está haciendo este seminario un objetivo bien importante para hacer conciencia en las personas. La ciberseguridad es una brújula, aunque es un traje que tenemos que ponernos para protegernos, pero realmente es una brújula que nos va guiando en el camino de la digital que convive con nosotros. Como lo vamos a ver más adelante, también esa eh, metrópolis digital grande que tenemos a la par, que no tenemos idea de qué tamaño es. Pero es aquí donde justamente Magna Republic para mí se convierte en ese socio estratégico indispensable para cada uno de ustedes, porque no solo les presenta la dosis de realidad que no viene en los manuales realmente, sino que es una dosis de realidad que tenemos que aprender en seminarios como este, sino que adicionalmente eh, les va a enseñar cómo podemos prevenir en un momento dado un ataque, porque aquí no tenemos que preguntarnos si nos van a atacar, sino que hay que preguntarnos cuándo nos van a atacar. Y eso es una pregunta muy interesante que quisiera que si ustedes se hicieran y se van a dar cuenta que va a ser necesario realmente hacerse en el transcurso de la vida. Y no es por ser alarmista ni amarillista, sino que es la realidad en la que vivimos. Yo les voy a invitar a algo y que vivan este seminario realmente en toda su máxima expresión y para que cada uno de ustedes compruebe si realmente ha aprovechado estas charlas que les vamos a impartir, yo les voy a pedir que se hagan una sola pregunta. Si ustedes logran responderse a esta pregunta, ustedes realmente aprovecharon este seminario. ¿Estamos preparados para enfrentar la amenaza más grande de este siglo? Graben esa pregunta. Y esa pregunta ustedes contesten al final. Y se van a dar cuenta, y digo al final de estos 3 días. Si ustedes consideran que estamos preparados, pues enhorabuena. Si no lo consideran, tomen en cuenta ahí sí que las enseñanzas que se les van a dar en este seminario y sobre todas las cosas, tomen en cuenta sobre todo las recomendaciones que les podemos dar en este seminario. Para iniciar a responder a esta pregunta, es importante y urgente hablar de ciberseguridad. ¿Pero por qué? Vamos a ver un pequeño video que nos colocará en el contexto adecuado y poder con esto aprender un poco de lo que es la ciberseguridad. Se escucha, perdón, solo quería saber si se escucha. No, No, No se escucha. vamos, permítanme, vamos a tener pequeño problema técnico que ya había sucedido anteriormente. Así es que vamos a volver.
16 de febrero de 2010. Washington, D.C. Cyber Shockwave, un ciberataque simulado contra Estados Unidos, comienza a asaltar las computadoras de funcionarios gubernamentales claves. Al final del simulacro de guerra de 12 horas, está claro que si el ataque hubiera sido real, Estados Unidos prácticamente se habría apagado. Hace poco hablé con un alto funcionario militar que acababa de dejar el gobierno. Le pregunté qué es lo que le mantiene despierto, qué le preocupa durante los próximos 5 o 10 años. Dijo, un ciberataque. En este país, lo que realmente nos preocupa, y para lo que tal vez no estamos tan preparados como deberíamos, es un ciberataque. Algo que apaga las redes eléctricas, los sistemas de Perdonen, creo que no estoy compartiendo la pantalla adecuada. saneamiento, Ahora los sí. sistemas de comunicaciones, las cosas que hacen funcionar nuestro transporte, estaciones de trenes y la capacidad de surtir nuestros vehículos. Todo esto podría llevarnos al fin del mundo porque no obtendríamos comida, no tendríamos refrigeración. Si eso sucediera, podríamos estar en una situación en la que millones morirían de hambre porque no habría alimentos. Entonces, ¿qué tan vulnerable es Estados Unidos ante un ataque digital? ¿Y con qué rapidez podría el gobierno recuperar el control de la infraestructura informática de la nación? Un ciberataque es complicado porque las amenazas, algunas son al sector privado, no solo al gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional técnicamente está a cargo de proteger los sistemas informáticos del gobierno federal contra ataques cibernéticos. Y las corporaciones privadas están encargadas de proteger la infraestructura de Internet porque el 90% de esa red no pertenece al gobierno. Y es uno de los hechos por los que ha sido difícil idear una política de seguridad cibernética coherente. Los militares piensan, toda la red eléctrica de Estados Unidos puede ser vulnerable a un ciberataque. Pero deben decirle a las compañías eléctricas, necesitamos que inviertan este dinero, o tal vez que el gobierno se apropie del dinero que va para cierta compañía privada. ¿Cómo funciona exactamente? Por eso creo que los ciberataques son más complicados. Según informes, el gobierno federal ha gastado miles de millones de dólares para prepararse en secreto contra los ciberataques. En mayo de 2010, el Centro de Comando Cibernético de Estados Unidos comenzó a operar en Fort Meade, Maryland. Su líder, el director de la Agencia de Seguridad Nacional. El Centro de Comando Cibernético es parte de la NSA y rastrea las amenazas contra las computadoras y los sistemas del gobierno de Estados Unidos, así como contra los sistemas privados. Y si China se involucrara en un ciberataque total contra Estados Unidos, el Centro de Comando Cibernético bien podría lanzar un contraataque usando el mismo tipo de técnicas para eliminar las comunicaciones y los sistemas informáticos de China. Esto equivaldría a declararle la guerra a China. Esa es la era en la que vivimos. ¿Es posible que el fin del mundo llegue en la forma de una guerra cibernética? Muchos creen que la respuesta no es cuestión de sí o no, sino de cuándo. Y que incluso ahora, las infraestructuras críticas de la nación corren un grave peligro. Bueno, la idea de presentarles esto, como se dan cuenta, están hablando desde el 2010. Sin embargo, en Estados Unidos, desde el 2007, ya cuenta con una oficina dedicada a la defensa contra ciberataques, que evolucionó en el 2018 hacia lo que actualmente se conoce como la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras, que es el CISA. Para comprender el alcance de esta amenaza, veremos algunas definiciones y ya vamos a entrar en el tema, pero la intención es que ustedes se den cuenta de que desde el 2010 ya se está viendo que un ciberataque puede paralizar completamente a la nación más poderosa del mundo. Entonces veamos un poco más en detalle estas definiciones que nos ayudarán a entender un poco más en qué nos estamos metiendo. El ciberdelito es simplemente la delincuencia de siempre. Es decir, quiero
dejarles así una analogía para que se comprendan esos tres, o sea, lo que es el cibercrimen, el ciberataque y lo que es la ciberseguridad, pero con un traje tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginémonos al ladrón de siempre. Antes necesitaba una palanca para poder entrar a una casa, sin embargo, hoy solo necesita un teclado y una conexión a Internet. El ciberataque es la ejecución de la maldad. Es decir, si lo hacemos como analogía, es como el lanzamiento del misil, por ejemplo, de cuando se va a lanzar un misil para destruir al enemigo. Un ciberataque es esa acción hostil y dirigida que se hace de forma deliberada, para ponerlo más claro. En pocas palabras, es ese plan que se pone en marcha para poder lograr alcanzar el objetivo deseado, que muchas veces, pues obviamente no es un objetivo con buenos fines, digamos. ¿Sí? La ciberseguridad no es un programa, y eso quisiera que quedaran ustedes muy claros. Es un conjunto de prácticas, como pueden ver en pantalla. Sin embargo, es una armadura colectiva en contra del caos. ¿Por qué? Porque si tenemos ladrones, que es la parte del ciberdelito, y tenemos batallas que librar, que es la parte del ciberataque, necesitamos un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa es la ciberseguridad. Ahora, ¿a quiénes va dirigido esto? Pues exceptuando contadas situaciones en el mundo, la guerra ahora no se está gestando en los campos de batalla. Está detrás de un dispositivo electrónico que puede afectar desde los servicios básicos hasta economías completas, es decir, a toda una nación o a un grupo de naciones o a todo el mundo. Por lo tanto, va dirigido hacia todos. O sea, no solo al ciudadano común, sino que vamos hasta gobiernos, ¿verdad? Que, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿en contra de quién debemos protegernos? Hemos escuchado mucho la palabra hacker, pero esa palabra solo define una habilidad, no define a una persona, como vamos a ver un poco más adelante qué son esos hackers. Debemos tener claro que estamos luchando en este momento contra una habilidad, no contra una persona. Luchamos contra una intención maliciosa, y eso es lo peligroso de todo esto. Entonces, ¿qué son los hackers? Pues cuando hablamos de un hacker, olvidémonos de las películas que veíamos a alguien con una chamarra o con una gorra en un sótano. Eso ya es cuestión del pasado. Hoy los hackers puede ser cualquier persona, porque los software para poder atacar se venden hasta de una forma muy barata en el mercado digital. Entonces cualquiera puede ser un hacker. Sin embargo, para mí la definición de un hacker es una persona que tiene una mente brillante, alguien que quiso estudiar cómo funciona la seguridad digital para poderla desarmar, para poderla desmontar, poder sacar de lo que nosotros estamos guardando, poderlo sacar y después dejarlo desparramado enfrente de nuestras narices con un solo objetivo, ya sea dañarnos o en un momento dado obtener un beneficio económico. Ese hacker como tal, o esa mente brillante, es ese invitado no deseado. Es esa persona que muy probablemente hoy esté leyendo cada uno de los correos de ustedes, probablemente escuchando cada llamada, o peor aún, viendo documentos, fotos o videos confidenciales que ustedes tienen guardados, ya sea en su teléfono, en su computadora, o incluso en otros dispositivos que no los manejan ustedes porque los confiaron a que alguien más se los guarde. Entonces no sabemos realmente dónde están esos hackers y qué están haciendo en este momento. Pero veamos un poco más a fondo, porque no todo es malo, ¿verdad? O sea, no todo es alarmismo. Hay que ver que hay diferentes tipos de hackers, y los hackers están motivados por varias razones, y una de ellas es la ética. El concepto de la representación de cada hacker viene dado de las películas del Viejo Oeste, cuando recordamos que en el Viejo Oeste normalmente los villanos vestían un sombrero negro y pues los buenos andaban con sombrero blanco en esas películas del oeste. Bueno, es algo así, los héroes con sombrero blanco, los villanos con sombrero negro. Entonces, ¿qué tipos de hackers tenemos? Tenemos a los Black Hat. Este primer grupo de hacker, como podemos intuir, por lo que les acabo de mencionar, pues son los malos de esa historia, porque estos hackers utilizan sus conocimientos y habilidades técnicas para infringir la ley.
Normalmente es para violar la ética. Y su motivación principal es el beneficio propio. Es el beneficio personal robando dinero, robando datos, por ejemplo, y vendiéndolos, o sea, van obteniendo dinero con eso, hacer una extorsión. Pero hay otras dos razones que son bien preocupantes. Una de ellas es la venganza. Muchos de estos pues se vengan de organizaciones donde trabajaban, por ejemplo, o se vengan de personas para hacer público muchas cosas que tienen ocultas los seres humanos, o simplemente solo para causar daño, que eso es lo más peligroso para mí de un Black Hat. Pero adicionalmente tenemos un segundo grupo, que este segundo grupo son los Grey Hat. Estos poseen grandes habilidades, igual que los primeros. Sin embargo, los diferencia que sus métodos y su ética son ambiguos, es decir, no son, digamos que no tienen esas intenciones maliciosas de los Black Hat, pero se manejan en esa línea tenue entre la legalidad y la ilegalidad. O sea, sus métodos son ambiguos, son cuestionables. ¿Por qué? Porque estos Grey Hats lo que hacen es que se dedican a buscar vulnerabilidades a través de accesos no autorizados a redes o sistemas. Entonces ellos muchas veces lo hacen por llevarse una medalla, un reconocimiento, porque se les reconozca que lograron violar una seguridad o un sistema, por ejemplo, que estaba desarrollado y lograron violar ese sistema. Lo que ellos realmente contribuyen a que el afectado pues haga algo para resolver el problema. Sin embargo, se tiene el problema de que muchas veces no se hace caso porque, logró entrar, no hizo nada, no nos pidió absolutamente ningún rescate. Entonces vienen estos hackers y como se sienten, digamos que se sienten ofendidos porque no se les tomó en cuenta, empiezan a publicar esas vulnerabilidades obligando al afectado a tener que actuar para que con eso pues obviamente se reconozca la labor que logró hacer este hacker de poder entrar. Y estas acciones pues pasan ese límite legal, ¿verdad? O sea, estas acciones están del otro lado, son ilegalidades, por eso es que son grey hats, es decir, no son negros, pero tampoco son blancos. Y por último tenemos al grupo de los white hats. Este tercer grupo son los profesionales de ciberseguridad. Son aquellos que nos ayudan con sus habilidades porque tienen las mismas habilidades de los anteriores y con las herramientas que ellos manejan, pues nos ayudan a que podamos detener a los ciberataques, es decir, a los black hats, pero lo hacen de una forma legal, de una forma ética. O sea, de hecho, a nivel mundial hay una asociación en donde se tienen a los hackers que son los white hats, que tienen pues licencia para poder actuar, porque el FBI siempre anda perfilando a todos los hackers a nivel mundial y quiénes son los white, los gray y los black hats, porque en función de eso, pues obviamente se les da seguimiento. Estos white hats se especializan en una defensa proactiva, es decir, utilizan su conocimiento para entender esas tácticas, como les decía, de ataque para convertirlo en una mejor herramienta de defensa. Ahora, ¿cómo lo hacen estos grupos criminales? O sea, olvidémonos ya de los virus de los servidores, que creo que es algo que tenemos que obviar ya en este momento. Ya esos virus ya no son como antes. O sea, ahora hablamos de malware, hablamos de ransomware, hablamos de otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante. Pero hay algo que es más importante, y es que ellos buscan el eslabón más débil, y el eslabón más débil no es el firewall, por ejemplo, que muchas veces colocamos un firewall, ya sea un software en nuestra computadora o un equipo que tiene un software que impide que ingrese ese tráfico maligno hacia nuestra red o hacia nuestra computadora. El eslabón más débil ya no es realmente el firewall. El eslabón más débil está en ingeniería social, es decir, somos nosotros. Porque el ataque no se detiene realmente en la oficina. Porque uno cree que, atacaron la oficina tal y tal. No, ahora el atacante ya está llegando hacia las personas. Imaginémonos esto, el atacante investiga, como lo podemos ver en el cuadro, para recolectar información. Y entonces usa nuestro perfil, nuestras fotos de vacaciones, cosas que hayamos publicado del trabajo, incluso fotos de nuestros hijos para conocer quiénes son nuestros hijos. Y todo esto que está publicado lo usan ellos para poder en un momento dado crear confianza posteriormente. Entonces,
el hacker ya no es alguien desconocido, ya es alguien que de alguna manera nos conoce y por lo tanto puede asumir una identidad de alguien que esté muy cercano a nosotros, como por ejemplo un técnico de sistemas que nos llama por una urgencia y quiere saber nuestro password, por ejemplo, o el banco. Ustedes dirán, pero me llaman. Todos pensamos, tal vez los de nuestra generación o mi generación pensará de teléfono. No. Cuando digo nos llama, es un mensaje de texto. Es por WhatsApp, dependiendo si el WhatsApp se lo clonaron al mismo de sistemas, por ejemplo, ¿verdad? O en un momento dado, por un mensaje de texto a través del teléfono porque se lo robaron, por decir algo, y no nos habíamos dado cuenta. O puede ser el del banco. Entonces, de muchas maneras, se pone en contacto con nosotros y ya no es un desconocido. Y peor aún, si nuestro colega de la par lo dejó entrar a nuestro sistema y pensamos en un momento dado que es él el que nos está hablando a través de un correo electrónico, por ejemplo, y nosotros le damos todas las credenciales necesarias porque ese colega, por ejemplo, puede ser nuestro jefe o puede ser alguien, como les digo, de sistema. Y con un solo clic, con una sola contraseña que ustedes le dieron, pues ya lo ayudaron a entregarle las llaves de la vida de ustedes. Porque no solo está en riesgo, están expuestos ustedes, sino que está en riesgo su trabajo, la gente de su trabajo, sus amigos, su familia. Pero la peor parte es que el atacante ya tiene todo lo que él quería y que puede borrar en un momento dado su rastro. Dense cuenta que no están atacando computadoras como lo hacían los virus. Ahora nos están atacando a nosotros, a los seres humanos como tal. El asunto es ponerse ahora a pensar, ok, ya no están atacando a las computadoras, nos están atacando a nosotros como tal, y nos van a intentar atacar y engañarnos. ¿Por qué no nos preguntamos ahora, ¿sabremos reconocer ese engaño antes de que sea demasiado tarde? Esa es otra pregunta que hay que hacernos. Y para esto, o mejor haciendo un resumen, pues para decirles, para que sepan cómo es que funciona, hacen una recolección de información, o se investigan a la víctima, crean confianza, crean un pretexto, se ponen en contacto con la víctima, hacen una explotación, es decir, manipulan a la víctima para obtener lo que ellos quieren, ejecutan lo que ellos quieren y por último borran normalmente su rastro y ustedes no saben de dónde vino esto. Ahora, hay un ecosistema que funciona alrededor de todo eso y era lo que les mencionaba al inicio, o sea, la ciberseguridad debe verse como una gran metrópolis digital, no como un muro. O sea, antes veíamos el firewall, que era lo que nos protegía, pero ahora ya no es eso, ahora es una cibermetrópoli, digámoslo así, o una metrópoli digital. La única diferencia que hay entre esa metrópoli y en la que vivimos cada uno de nosotros es la velocidad con la cual nuestros bienes pueden ser robados, es decir, la vulnerabilidad que tiene. Esa es la única diferencia, que tanto el crimen organizado y que tanto los delitos en un momento dado se están propagando a nivel social, social físico me refiero, a nivel social digital es mucho más rápido. Entonces, esa es la diferencia, la única diferencia que hay, esa velocidad que tenemos entre la realidad y lo digital, digámoslo así. Ahora bien, el atacante no necesita ya ahora derribar ese muro y lo vamos a ver más adelante por qué. Simplemente explota la confianza que se deposita en ese componente. Es decir, vamos a tomar en cuenta de que compramos un sistema, por ejemplo. Compramos un sistema para poder hacer nuestras cartas, por decir algo. O sea, un Word, por ejemplo. O compramos un sistema como un Excel para hacer nuestras hojas de cálculo o incluso un PowerPoint para hacer presentaciones. Estoy poniendo la suite de Office para darles un ejemplo. Y que nosotros, o sea, Office desarrolla, no somos nosotros los que desarrollamos, sino que ellos tienen desarrolladores, y estos desarrolladores cometen un error y dejan una ventana, no hablemos ni siquiera de una puerta trasera, dejan una ventana abierta en donde un hacker puede entrar porque no tiene la seguridad suficiente y nosotros no lo sabemos. Por eso es que son los parches. Cuando ustedes instalan actualizaciones es precisamente por eso, porque esas actualizaciones van protegiendo de ciertos ataques nuevos que van saliendo. Entonces, para nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ya no necesitan ellos vulnerar el firewall para poder entrar. Simplemente saber que hay ni siquiera una ventana, una rendija de inseguridad, digámoslo, en nuestros sistemas como para poder entrar
a través de ese código o de ese sistema, o incluso de configuraciones que se pueden hacer en equipos o software que ustedes están confiándole a un tercero. El fallo de un solo componente de estos, o de un socio, es decir, de alguien, de nuestro proveedor que nos está vendiendo algo, ese fallo, solo ese fallo que lo convierte en el eslabón más débil. Es decir, es una vulnerabilidad para todos. Ahora bien, en todo ecosistema hay actores. Y para ejemplificarlo, pues vamos a utilizar una analogía, como pueden ver en el cuadro, de una ciudad. Básicamente, el policía y la seguridad, ¿quiénes son? Son las empresas de ciberseguridad. Esas empresas lo que se dedican es a defender. Pero ¿quiénes son los arquitectos y los constructores de esa ciudad digital? Pues son los desarrolladores, son aquellos que van creando la tecnología con la seguridad desde el diseño. O sea, todos los sistemas pues se crean con esas seguridades del diseño del sistema. Y después tenemos el comité de ciudadanos, pero ¿quién es ese comité de ciudadanos? Pues son los gobiernos y los reguladores, es decir, son aquellos que ponen las reglas, los que establecen las reglas, que quien no las siga, pues obviamente va a tener ciertas consecuencias. Y eso es, por ejemplo, quien no instale un parche, por ejemplo, o una actualización, pues obviamente puede tener la consecuencia de que un hacker pueda obtener la información que él necesita, porque normalmente esos parches o esas actualizaciones, como les he dicho, es para cerrar esas rendijas que se van quedando en los sistemas o en las nuevas versiones. Y por último tenemos a los guardias de tráfico y aduanas, esos son los antivirus y firewalls, que es lo que hemos venido hablando, que era lo que conocíamos en un momento dado como nuestro protector mayor, pero si se dan cuenta, nuestro protector mayor viene siendo precisamente que son esas reglas de juego que son creadas por los desarrolladores, que estén bien encapsuladas para efectos de que no puedan ser penetradas, o sea, que ya tengan una seguridad desde ahí. Y por último están los ciudadanos, que somos nosotros. Nosotros como usuarios deberíamos de mantener una buena higiene de seguridad personal. Y si nosotros no la tenemos porque somos ese eslabón más débil, pues definitivamente de nada sirve que tengamos un antivirus o un firewall si de todos modos vamos a dejar entrar a quien nos está atacando. Entonces vamos a las vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades básicamente empiezan con ese factor humano. Somos el eslabón más débil. ¿Y por qué? Porque nos manipulan. Y nos manipulan a través de un phishing, por ejemplo. ¿Y qué es ese phishing, vishing y smishing que vemos en pantalla? Pues son técnicas que utilizan los hackers para poder engañar a las víctimas. El phishing lo utilizan a través de correo electrónico, es decir, a través de un correo electrónico nos llegan esas técnicas de engaño para ver si caemos. El phishing es a través, el phishing es a través de llamadas telefónicas, y el smishing pues son mensajes a través de mensajes de texto. Entonces, esas son, digamos, que las tres formas más comunes y más eficientes todavía en que pueden manipular al ser humano. Pero adicionalmente tenemos otras vulnerabilidades latentes, y esas vulnerabilidades latentes se dividen en diferentes grupos y objetivos, que son los que vemos a continuación, ¿verdad? Unos que están enfocados hacia el software o sistemas, otros hacia configuraciones deficientes, o incluso hacia vulnerabilidades que pueda tener el código que ya les estaba explicando anteriormente. Entonces veamos cada una de ellas, porque creo que es importante que entremos en ciertos detalles que a ustedes les va a hacer clic. Por ejemplo, en el caso del ataque por ingeniería social, o sea, la importancia de este tipo de ataques reside en que sigue siendo el vector más exitoso, es decir, que nos engañen a nosotros, que es lo mismo que sucede en la vida real, que pues el ladrón nos sorprende, y al sorprendernos el ladrón, pues obviamente está obteniendo su objetivo. Pues es lo mismo, acá somos el eslabón más débil y nos sorprenden a nosotros. Entonces se debe exclusivamente a ese error humano, a la distracción que tenemos, a la sorpresa, a no estar preparado, a la falta de atención que incluso podemos tener en la calle. Es exactamente lo mismo en la parte digital. Y por último, yo les diría que aquí es donde los hackers realmente violan la confianza del ser humano, y es donde nos vuelven más desconfiados, porque ya no podemos, a la calle no salimos, no dejamos abierto nuestro vehículo, no dejamos abierta nuestra casa, o sea, guardamos nuestros valores porque sabemos que están los señores amantes de lo ajeno. Pues bueno, a nivel digital deberíamos de hacer lo mismo.
porque hay quienes son amantes de nuestros datos y de nuestra información porque en algún momento dado les puede traer beneficios personales. En este ataque de ingeniería social, vemos en el cuadro, por ejemplo, que el phishing sigue siendo el vector de entrada más exitoso. Es el que más utilizan y es donde más nos vemos vulnerables nosotros. Y el error humano, solo dense cuenta que el 95% de las incidencias de ciberseguridad se deben a errores humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa cómo tengamos la fortaleza alrededor nuestro, y hablo de la fortaleza digital, si va a haber alguien que va a abrir la puerta. Y eso es un ser humano. Pero tenemos otro tipo de vulnerabilidades, están los ataques de ransomware. El ransomware es un tipo de software malintencionado, es decir, el ransomware lo que hace es poner un malware, o sea, que es ese software malintencionado. Normalmente este software lo utilizan para poder bloquear accesos de datos y cifrar datos, es decir, lo que hacen es que agarran un sistema y lo bloquean completamente y piden rescate muchas veces a través de mensajes anónimos para poder liberar ese bloqueo que se tiene. O sea, básicamente el ransomware o ese ataque como tal, ese malware que utilizan, pues es un secuestro de datos para exigir ese pago o ese rescate como tal. Y dense cuenta de las estadísticas que tenemos, organizaciones afectadas, el 55% de las empresas en Chile sufrieron al menos un ataque de ransomware el año pasado. Y en la recuperación de datos es triste. Del 100% de las empresas que pagaron rescate, solo el 50% lograron rescatar sus datos. El otro 50% perdieron su dinero y tuvieron que reconstruir sus sistemas. Pero hay otra brecha o vulnerabilidad, que son las brechas de seguridad. Y aquí se destacan dos factores fundamentales. El primero es la falta de estrategia contra los ataques que siempre pensamos que no nos sucederán a nosotros. Porque como es algo que no se publicita, es algo que, no sé si ustedes escucharon hace poco, hace un mes, tal vez un mes y medio, que hubo un ataque hacia unas líneas aéreas y pararon completamente en Holanda, si no mal recuerdo, vuelos que se tuvieron que trasladar hasta el día siguiente mientras recobraban el sistema. Bueno, se vio, fue una noticia pequeña que salió en algunos noticieros, pero ¿quién le puso atención a eso? Muy probablemente muy pocos de los que estamos acá. Entonces, nosotros por eso, como no es algo que se publicite, creemos que no existe, o peor aún, que no estamos expuestos a ellos, y no es así. Y el número dos es la falta de conciencia en la inversión. Pero en una inversión de prevención, no necesitamos invertir dinero, con simplemente ser prevenidos y prevenir, perdón, que no haya que no seamos víctimas de un ataque es más que suficiente, pero si hablamos a nivel de empresas o gobierno, tampoco ellos vienen y destinan un presupuesto muy grande para la parte de seguridad y eso es preocupante. Dentro de las estadísticas, pues tenemos, por ejemplo, que el 87% de los encuestados el año pasado a nivel de personas de sistemas se dieron cuenta de que experimentaron uno o más intentos de violación de seguridad. Y en la parte de las empresas mexicanas, el 63% sufrió por lo menos un ataque de un incidente de ciberseguridad, perdón, en el año 2024. Ahora me gustaría tomar en cuenta unos detalles que son bien importantes, porque anteriormente mencioné que los ataques no se publicitan, hice énfasis en eso porque quizás no hay mucha información constante y por tanto pensamos que no nos va a suceder a nosotros y somos ajenos a la realidad porque seguramente no nos ha afectado. Con eso creemos que tenemos un escudo protector. O sea, la falta de publicidad, como lo veremos más adelante, muchas veces se debe más al miedo y a otros factores, como por ejemplo, que es imposible dar una cifra de ataques anuales. ¿Por qué? Porque quienes se dedican a eso, es decir, a recabar estas cifras, pues obviamente lo ven si son intentos, si son incidentes, si son ambos, si van hacia software, si van hacia sistemas. Entonces, hay demasiados parámetros alrededor que hay una disparidad muy grande en la metodología de las fuentes y por lo tanto no podemos tener como que una estadística muy real como para poderla publicitar como tal, pero los ataques existen. Y eso nos lleva a que quienes son los más atacados normalmente son las áreas de actividad más altas. Entonces, por ello las cifras y las estadísticas
normalmente se dan como indicadores de volumen más comunes o recientes, es decir, dependiendo de qué estén atacando los hackers, entonces así se dan esas estadísticas. Más adelante lo vamos a ver en vivo y ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Ahora, ¿por qué la efectividad de los ataques, o sea, de los ciberataques, es tan grande? Ustedes me dirán, si están leyendo, me dirán, no, pero es un 1%. Créanme que ese porcentaje tan poquito que ustedes ven de éxito genera pérdidas millonarias diariamente. Y yo me pregunto, si tuviese más éxito, ¿en dónde estaría el mundo en este momento? O sea, nosotros consideramos que el 99%, es decir, el 100% de intentos, solo hay un 1% que traspasa las barreras de seguridad. Pero ese 1% nos genera muchas pérdidas. Y es demasiado alto, o sea, todavía a nivel mundial, las pérdidas que se tienen. Ahora, ¿pero por qué son tan efectivos? Como les mencioné, los seres humanos somos el eslabón más débil en este ecosistema. Y si le agregamos que la velocidad de respuesta para defendernos y contraatacar no es tan rápida como la tienen los grupos del cibercrimen, pues estamos completamente expuestos. O sea, los cibercriminales cada segundo están inventando amenazas más potentes y las defensas que se crean son reactivas, por lo tanto hay una lentitud, o sea, no podemos en este momento tener una bola de cristal y decir de qué forma nos van a atacar, qué es lo que se están inventando. Lo que sí es que tenemos que tener claro de que cuando empieza un ataque, pues poder saber e identificar de la manera más rápida posible cómo es ese ataque para podernos defender y de ahí a crear la defensa. Entonces, por eso es la efectividad en un momento dado de los ciberataques. Pero el contexto de las amenazas digitales está definido por una triple amenaza. Y esta triple amenaza, la primera, pues está motivada por ganancias financieras, que es la que ustedes pueden ver ahí. La segunda, su motivación es la obtención de información. Y esta es preocupante, porque muchas veces va enfocada hacia la parte estratégica y hacia la parte política. Cuando digo la parte estratégica, por ejemplo, son secretos empresariales, por decir algo. O sea, que son, ya no digamos los secretos propiamente de defensa y militares de un país, pero me refiero a que esa información estratégica o política pesa mucho a nivel mundial y es muy importante. Y la última, pues combina tácticas digitales y tradicionales, es decir, utilizan la anterior para poder vulnerar en un momento dado la protección que se pueda tener en esta guerra híbrida que estamos batallando en este momento. Esta triple amenaza impulsa una constante escalada en la sofisticación de los ataques. Ahora ya no es solamente un antivirus el que se tiene que tener, sino que ahora tenemos que tener ya ciertas cualidades humanas para poder llegar hacia el prevenir los ataques. Y de esa cuenta viene la ciberinteligencia. Hay que tener una prioridad crítica tanto corporativa como gubernamental para que evitemos en un momento dado mayores desastres de los que puede ocasionar un ciberataque. Pero hay ciertas tendencias emergentes y esas tendencias emergentes pues están ahora el uso malicioso de la inteligencia artificial. Pero no es toda la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa. Esto es un riesgo muy elevado porque las fronteras del cibercrimen, el espionaje y la guerra como tales ya se unen demasiado y por eso es que hablamos de una guerra híbrida. Porque hoy pues podemos atacar tan simplemente como ustedes escucharon en el video que se habla desde el 2010. Hoy, si se detecta que hay un call center, digamos, que técnico que quiere atacar a China, pues es como declararle la guerra a China y eso generaría en un momento dado que quien lo haga pues tenga una reacción de parte de China, pero una reacción física de parte de China. Entonces, esa difuminación, de fronteras hace que estemos en un riesgo constante. Para ello hay muchas herramientas que hoy por hoy tienen los hackers, por ejemplo, para poder convencer a las personas. O sea, los cibercriminales están utilizando esta IA para crear ese software malicioso de una forma más convincente. Por ejemplo, hoy ustedes se dan cuenta de que hay fotos en las que ponen la cara de una persona o que escuchan un video con la voz de la persona
y que están viendo que la persona habla también, o peor aún, un audio, y creen que la persona dijo algo que no dijo. Y son creados artificialmente, son esos contenidos sintéticos que deberían de estar regulados. Ya Europa ya empezó a regularlo, pidiendo que cuando sea algo creado, por ejemplo, por inteligencia artificial, pues haya una forma en la que el público sepa que está hablando con una IA, porque nos pueden engañar muy fácilmente. Hoy ya hay redes sociales que se puede entrar únicamente como avatar. Y un avatar, pues obviamente tiene que tener todo atrás de él, toda una creación de contenido de IA. ¿Por qué? Porque lo que están buscando con esto es alimentar más a las inteligencias artificiales. Entonces hay que tener muy en cuenta que hoy también los hackers están creando software malicioso muy rápido y muy convincente. Otra tendencia que tenemos es los ataques a las cadenas de suministros. Y estos ataques a la cadena de suministro, pues es una táctica que tiene un gran impacto. Y ese gran impacto es porque los hackers con el mínimo esfuerzo posible pueden atacar a muchas empresas que están interconectadas en ese momento, convirtiéndose en una amenaza muy grave, sobre todo para la seguridad digital. Porque ustedes se dan cuenta, o sea, está el fabricante, si lo vemos a nivel corporativo, está el fabricante hasta el cliente final. Y sobre todo esto van empresas de transporte, van aduanas y un sinnúmero de empresas que están involucradas dentro de esa línea o esa cadena de suministros que con un solo esfuerzo, es decir, entrando a una de ellas, puedo entrar a muchas empresas para poderlas atacar. Otra tendencia que tenemos pues, es el ataque basados en la identidad y en la nube. Los delincuentes utilizan una técnica de ataque donde no introducen ya software malicioso nuevo, como les mencionaba hace un rato, y que sea detectable, porque si no, entonces entrarían a funcionar los antivirus, sino que utilizan herramientas y funcionalidades legítimas, es decir, nos hacen creer que estamos viendo la realidad y esas herramientas son nativas dentro de los sistemas. Entonces creemos que estamos exactamente en donde no estamos. O sea, es decir, creemos que estamos muy probablemente en el servidor, por ejemplo, de nuestro proveedor, cuando lo que están haciendo, estamos realmente en una página en donde nos están robando, por ejemplo, las credenciales porque estamos metiendo o actualizando datos que no debimos de haber actualizado, ¿no? Y por lo tanto, pues obviamente digamos que estas funcionalidades que tenemos actualmente ya entran a los sistemas operativos o a la red de la víctima para llevar a cabo las acciones maliciosas que quieren los hackers y por eso hay un aumento significativo de ello. Ahora, como otra tendencia también tenemos el ataque de ransomware. O sea, ustedes están acostumbrados a medir riesgo. Todos los que están acá, estoy seguro que tienen métricas, presupuestos y planes para enfrentar un ataque. Sin embargo, pueden enfrentar a un atacante si es conocido. Pero el problema del ransomware as a service, es decir, el RAS que se le conoce, lo que hace esto es cambiar la aritmética del miedo, porque hoy no sabemos realmente quién nos está atacando. Yo les mencionaba al inicio de que hay software que se puede comprar a escasos $9.99, en donde el atacante ya tiene el código creado y solo le tiene que cambiar ciertos parámetros para poderlo enfocar hacia una empresa, y esto hace que pueda entrar incluso a la memoria del sistema. Alguien que sabe que se va a ir, por ejemplo, puede dejar instalado algo adentro de la empresa. Ya no sabemos hoy por hoy, ya no sabemos realmente quién es ese atacante. O sea, porque con esto ya se evitan los antivirus tradicionales, con esto pues obviamente ya estamos adentro, con el software malicioso adentro del disco, ya no son detectables los virus. O sea, es una epidemia criminal en la cual estamos perdiendo el control sobre quién es el enemigo, que eso es lo más preocupante. Pero hay herramientas que son preventivas y estas herramientas son bien fáciles de tomar en cuenta. O sea, tenemos la restauración de sistemas, que son nuestra primera línea de defensa, las copias de seguridad que ustedes ya la conocen, que por ejemplo aquí estamos hablando de llaves de seguridad que sean muy grandes, por ejemplo, también con la parte de las copias de seguridad. Podemos tener llaves muy grandes que sean de 12 a 14 caracteres, aunque sea aburrido, pero así deberíamos de tenerla. Y por último, también tenemos la que se conocen como 2FA, que son las
de autenticación de 2 factores, que es para poder tener medidas adicionales. Por otro lado, tenemos herramientas correctivas para esto. O sea, de esas herramientas que se les voy a presentar, yo quiero quedarme con la última, que es el contacto con autoridades cibernéticas, porque esto nos permite que tengamos, que ese problema, digamos, técnico como tal, podamos tener una acción legal externa para buscar justicia. Entonces, si se tiene esa autoridad cibernética, es bien importante poder dar denuncias, por ejemplo, para que se pueda obtener justicia y que no le pasen a más personas. Ahora, ¿qué riesgo tiene el ciudadano en común? El ciudadano en común se enfrenta a riesgos significativos en el entorno digital que afectan su seguridad y estabilidad financiera. Estos riesgos significan que su información y su dinero constantemente están bajo amenaza. ¿Qué recomendaría yo para los ciudadanos en común? Pues la prevención es la herramienta más poderosa. Se los vengo comentando desde hace rato. Yo creo que es la clave básica para poder tener una seguridad digital. Es tener una buena prevención. Ahora, ¿qué desafíos tienen los gobiernos? Por ejemplo, los gobiernos se enfrentan a un delicado dilema entre gestionar una actividad o una amenaza cibernética creciente sin comprometer la estabilidad económica y social. ¿Por qué? Porque la cuestión es si publicitan algo pueden crear un pánico colectivo. Entonces, la falta de datos precisos también dificulta para que ellos puedan planificar y que puedan en un momento dado asignar recursos de forma más efectiva. Como les menciono, revelar una magnitud grande de ataques, por ejemplo, puede generar un miedo o incertidumbre ciudadana que sobre todo afecte que los inversionistas se vayan, por ejemplo. Y eso sí es peligroso en un país porque va a afectar la confianza del mercado. Si se dan cuenta, en Panamá, por ejemplo, se cree que se tuvieron 400.000 millones de ataques el año pasado. Y en el 2025 se espera que haya un 25% de crecimiento. O sea, imagínense cuántos ataques se tienen. El principal desafío para los gobiernos, para mí, es cuantificar y comunicar la amenaza cibernética de forma transparente, pero de forma responsable también. ¿Qué recomendaciones podemos darles a los políticos y legisladores? Pues obviamente a los líderes políticos tenemos la responsabilidad de construir un marco legal, o sea, que tienen que ponerse a construir un marco legal que sea adaptable a nuestra sociedad y que sea tropicalizado, para transformar realmente la ciberseguridad en una política de Estado, combinando leyes, educación y protocolos de respuesta efectiva. Ahora, ¿qué recomendaciones le damos a la inteligencia y la contrainteligencia? Los organismos de seguridad del Estado deben enfocarse en proteger la infraestructura vital del país y cooperar globalmente para enfrentar la amenaza cibernética. Para iniciar, para mí deben tener 3 ejes, y esos 3 ejes principales, el primero es el eje, para mí es el eje más importante o es vital, porque si no se blindan los sistemas de energía, de salud, finanzas y comunicaciones, un ataque a esto puede paralizar completamente a un país. Sin embargo, el segundo también es importante porque se ayuda a formar y equipar a equipos élites que sean capaces de detectar, neutralizar y responder a ciberataques complejos y sofisticados. Pero el último también es importante porque al final el estar conectados con otros países podemos tener de forma anticipada cómo podemos prever que nos vayan a atacar con un ataque, digámoslo así, que ya se dio en ese país. O sea, la inteligencia para mí debe pasar ya de la vigilancia a la acción. Y esto va a garantizar que se pueda tener unos sistemas más robustos, unos servicios esenciales más protegidos y que se pueda proteger a los servicios clave del país. Ahora, el desafío para el sector privado lo quiero tratar un poco rápido, pero realmente eso es bien complicado porque el sector privado tiene que enfrentar una amenaza muy rápida, sobre todo para la automatización. Y esa amenaza, ¿por qué es? Porque mientras está manejando las vulnerabilidades internas que tienen, también tiene que manejar la falta de personal capacitado. O sea, que su principal reto realmente es alinear la inversión en tecnología con la capacitación de su personal. Ahora veamos qué países son los que han sido más atacados en Latinoamérica en el 2024. Latinoamérica es un blanco principal de los ciberdelincuentes, con ataques masivos y dirigidos que impactan a la economía y a los servicios críticos. Normalmente se está atacando gobierno, banca, el e-commerce, por ejemplo, y a las mismas personas.
La región enfrenta para mí una ola de ataques centrados en fraude bancario y en robo de datos, como a través del phishing que ya se los mencioné. Y esto obviamente nos demuestra que tenemos una necesidad urgente de fortalecer las defensas nacionales. Si se dan cuenta, el año pasado México tuvo 187,000 millones de intentos de ciberataque. Lo único que esto fue enfocado nada más en ciertos sectores. Sin embargo, Brasil realmente es el que lidera, en Latinoamérica lidera los ataques por años. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que sí atacan más la parte económica, es decir, va más hacia los bancos, va más hacia el sector financiero y hacia el fraude. Entonces, por eso es que se considera que Brasil es el número uno. Yo puse a México en el número uno porque es impresionante lo que tuvieron el año pasado de ataques como tal. Y están los demás países de Latinoamérica que ustedes pueden ver en este ranking, que realmente son 6. Yo pues los pongo en 5, pero Perú y Argentina están empatados. Sin embargo, veamos a nivel mundial. A nivel mundial se complica un poco más la cuestión. ¿Por qué? Porque a nivel mundial tenemos a Estados Unidos como el país más atacado. Después China, India. Imagínense India por la población que tiene. Tenemos a Brasil en el cuarto lugar. Y tenemos a Alemania y Reino Unido empatados. Y las razones, pues ustedes las pueden ver ahí. Al final, el ciberespacio, yo les puedo decir que está marcado por una guerra fría digital, donde las principales potencias mundiales para mí se enfrentan en este momento por el espionaje, la propiedad intelectual, que es algo muy atacado en este momento, y la estabilidad económica. O sea, de hecho, de esa cuenta ustedes han visto que han habido ataques a Estados Unidos a las elecciones y están habiendo ataques constantes a las empresas. El 98%, si se dan cuenta, si escucharon el video, en el video el 98% como es privado, pues obviamente es donde más ataques hay. Y la ciberseguridad global para mí se define como la lucha de poder entre estados, porque hay mucho espionaje y una actividad criminal masiva, por lo que les mencioné también al principio, del phishing y el malware. Entonces, esto está enfocado hacia prácticamente 3 sectores, o sea, el gobierno, la banca y la parte tecnológica. Bueno, llegamos al punto que quería mostrarles, porque creo que es algo interesante que a ustedes les va a gustar ver, y es que vamos a ver una herramienta de monitoreo. Esta herramienta de monitoreo, ustedes van a ver que es un mapa que ofrece una visualización en tiempo real de la intensidad y el origen de los ciberataques. Esto es en tiempo real y ustedes lo van a ver como tal. Lo que quiero destacar de esto es que ahí van a ver ustedes las amenazas más activas a nivel global en los que tiene que ver esta empresa, que es una empresa que desarrolla firewalls. Entonces, obviamente, quien ha comprado su firewall, pues digamos que son las empresas o las entidades, pues hay gobierno también, que generan esta estadística. Vamos a ver cómo se muestra la vulnerabilidad y los tipos de malware más relevantes que existen en este momento en el mercado, como por ejemplo el ataque Forta Go Anywhere, el MFT, que esto es el último malware que se ha colocado en las bases de datos y que ha ocasionado muchas pérdidas, pero ya se tiene neutralizado porque ya se ha logrado detener. Vamos a ver que hay un flujo constante, o sea, no pierdan de vista esto, de los ataques con una opción de visualizarlo en 7 días, por ejemplo, o incluso en las últimas 24 horas. Lo interesante de esto es que vamos a poder ver también qué naciones están siendo atacadas, qué sectores dentro de esas naciones están siendo atacadas, y vamos a resumir un poco lo que les dije, porque es que no hay estadísticas tan claras en un momento dado. Sin embargo, esta herramienta, que es muy dinámica, pues nos va a confirmar en un momento dado la naturaleza constante y dirigida de lo que es la ciberdelincuencia, identificando dónde y cómo se concentra la actividad maliciosa. Entonces, vamos a ello. Dicho esto, vamos a esperar que se cargue. Como les dije, esto está en tiempo real. Este es un mapa en donde los diferentes países que ustedes ven es porque tienen equipos comprados a esta empresa. Aquí arriba podemos ver que en este momento, por ejemplo, digamos que la cantidad de ataques está enfocada hacia por ejemplo, el ShadowSeek.
Silk. En este momento está siendo lo que más está atacado a nivel mundial. ¿De dónde sale y para dónde va? O sea, por ejemplo, sale de Phoenix y va hacia estos diferentes países. Si se dan cuenta, hay en este momento 118,000 ataques para esta clasificación. ¿Qué país está siendo más atacado? Pues es Estados Unidos. Si se dan cuenta, ya cambió. Porque cambió porque va a Citrix Bleed 2. Ahora ya les voy a enseñar todo lo que se presenta. Por ejemplo, aquí volvió a cambiar. Por ejemplo, en este momento es Microsoft SharePoint Zero Day Attack. O sea, este es el que, y así va cambiando. En cada uno de los parámetros vamos a ir viendo que va a ir cambiando. No me va a dar tiempo ni siquiera de decirlo porque ustedes pueden ver que va cambiando constantemente. Al lado derecho vemos los países que están siendo más atacados, cuánto es lo que les están atacando, cuántos ataques van teniendo, perdón, y cuáles son las industrias, cuáles son los objetos, o sea, el objetivo de estos ataques. O sea, en este caso es tecnología, educación, las telecomunicaciones y el gobierno. Pero veamos algo. A ver, hoy por hoy muchas empresas contratan, por ejemplo, Oracle e-Business. Esta suite es muy importante. ¿Por qué? Porque está instalada en banca, está instalada en gobierno, en corporaciones grandes. Y esto es una base de datos que tiene datos muy importantes. Pero solo antes de entrar a esa, porque a mí me gusta verla porque es donde más beneficios obtienen los hackers, quiero mostrarles la cantidad de parámetros que hay, es decir, o de divisiones que hay. Aquí están todos los ataques, este es el primero, pero aquí están en qué se dividen todos esos ataques. Entonces, es decir, hay parámetros de parámetros de parámetros, en este caso, los que esta empresa quiere manejar. Y dense cuenta cuántos parámetros hay. Voy a llegar hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa que vean esto? Porque tener una estadística es bien difícil. Es decir, ¿qué puedo decir? ¿Cuántos ataques o intentos de ataques han habido, por ejemplo, a esta empresa? Es decir, a los equipos que vende esta empresa, tendría que sumarlos todos, pero no necesariamente van a ser todos, por lo que vamos a ver incluso en un momento, porque estaría duplicando ese ataque. O sea, estaría duplicando un ataque, es un ataque hacia un sector, pero si logró penetrar, por ejemplo, ataca un montón de cosas adelante, pero es un solo ataque. No puedo decir, es que atacó el sistema tal, es que atacó adicionalmente cámaras, adicionalmente esto y el otro, pues entonces estoy multiplicando ese único ataque como estadística, lo estoy multiplicando por todo el daño que hizo, cuando fue solo uno. Entonces, por eso es bien difícil tener las estadísticas. Entonces, vamos a ir a ver la parte, como les mencionaba, de Oracle, porque es donde, digamos, más información a nivel mundial se tiene de impacto. En este momento, Oracle tiene 34,341 ataques a nivel mundial en este momento. Y ese ataque, por ejemplo, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos hay 16,939. Pero yo quiero, y como se dan cuenta, aquí es la banca. Eso es lo más importante en este momento. Aquí está la parte crítica, es decir, no sé si ven mi cursor, espero que sí, pero lo que ven apareciendo acá abajo es qué tipo digamos, de programa, de desarrollo, por dónde está entrando ese ataque, es decir, qué está atacando en un momento dado. Por ejemplo, ahí vimos Python, aquí está Python, que es un agente de Python. O sea, eso quiere decir de que debe ser un desarrollo interno de esta empresa. ¿De dónde viene? De Jerusalén, si se dieron cuenta en el primero, y la criticidad es la que está en la tercera columna en la parte de abajo. Pero veamos algo. ¿Será que nuestro querido Panamá tiene ataques de Oracle, por ejemplo? Entonces, miren, Panamá en este momento está teniendo 31 ataques. Y esos 31 ataques están hacia banca, si se dan cuenta, miren. En este momento. Mañana puede cambiar completamente, o incluso en un momento puede cambiar, porque, por ejemplo, aquí ya bajó a 21, pero siguen manteniéndose estos 31 ataques. Quiere decir que los hackers ya no están atacando acá, sino que están atacando hacia otro lado para buscar entrar a los 10, por ejemplo, que en un momento dado, digamos, las 10 puertas que estaban atacando, vieron que no podían llegar por ese lado y buscaron digamos que otra puerta, otra ventana, otra rendija por donde poder entrar. Bueno, pero veamos algo que es aún más preocupante. Y digo más preocupante porque eso lo tenemos todos, y creo que no sé si ustedes lo escucharon, que yo lo dije hace un momento, y es cámaras. Todos tenemos cámaras en nuestras casas.
Y Hikvision para mí pues, es uno de los líderes a nivel mundial. Se ha convertido en líderes por precio más que todo, por la cantidad de equipos que venden. Miren cuántos ataques se están teniendo en este momento. 1.650.311 dispositivos que están siendo atacados en este momento para Hikvision. ¿Y dónde está haciendo el mayor ataque? En Estonia. ¿Por medio de qué o qué es lo que están atacando? Pues los telcos, los carriers deben de tener muchas cámaras y están siendo atacados en este momento con 739.799. Y aquí abajo, como les digo, podemos ver los detalles de por qué es que están siendo atacados estos productos. Pero veamos Panamá. Vamos a ver Panamá. Y se recuerdan que esto no es de ustedes, sino que es de las empresas que tienen compradas estos equipos de firewall que están instalados en este momento. Si se dieron cuenta, miren cómo están siendo atacados desde Nueva York. Acá estamos hablando que esto puede ser Suecia, si no estoy mal. Y estos son, o sea, tenemos 38.979 equipos o productos Hikvision que están metidos en empresas en Panamá que están siendo atacadas en este momento. A través de las telcos o los carriers que están vendiendo internet, a través de ellos se están atacando 784 y a través de, y por medio también de las empresas de comida, por ejemplo, McDonald's o sea, alguna empresa de pollo, de hamburguesas, como digo, lo que sea que tengan en Panamá, pues están siendo atacadas 161 para poder llegar hacia sus, digamos, hacia el control de sus cámaras. Entonces, si se dan cuenta, pues estas empresas tienen estos equipos y esos son los que dan esta estadística. Hay competencia de ellos que tienen otra estadística y hay software que es es que son productos genéricos, digamos, que también pues generan sus propias estadísticas. Este es bien bonito, este software porque nos permite ver incluso en 3D cómo están siendo los ataques en este momento. Pero bueno, como ya tenemos que ir terminando, quisiera dejarles una pequeña reflexión. Y con esta reflexión, lo que quiero transmitirles es que nuestro mayor desafío es convertir esa corresponsabilidad en una acción inmediata. Es decir, ya la ciberseguridad no podemos darnos el lujo de dejarla para mañana. Prácticamente la ciberseguridad digital ya es una herencia familiar, y es algo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos y sobre todo a nuestros adultos mayores porque tienen un teléfono y muchas veces no riñen, digámoslo así, con la tecnología y eso hace que tengamos una vulnerabilidad muy grande en nuestras casas. Agradezco su atención y espero haber sembrado en ustedes la claridad estratégica y necesaria para poder responder a la pregunta inicial. Si no, pues en las demás charlas estoy seguro que ustedes van a irla pudiendo responder. Ahora el desafío y la oportunidad recae en la determinación de cada uno de ustedes. Ya está en sus manos pues querer transformar esta conciencia en un espíritu combativo y proactivo para fortalecer y proteger de manera continua a su patrimonio, a su familia y a su nación. Muchas gracias. Don Mauricio, muchísimas gracias a usted. Vamos a aprovechar dentro de los participantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Podemos tener unos minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que formularle a don Mauricio Rodríguez? Manuel Franco, por favor, active su micrófono y plantee su pregunta. Sí, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí. Bienvenido, Mauricio Rodríguez. Muchas gracias por la invitación a este interesante panel. Yo tengo una vivencia, más que todo una pregunta de hace poco, y es para llevarlo al tema de la inteligencia artificial y si eso puede estar siendo un tema de ataque cibernético. A mí me llega un link de la venta de un suplemento y era un médico reconocido en la localidad que aparecía todos sus datos
todo su dato promoviendo este suplemento alimenticio. Y a la hora de yo, fui malicioso, ¿no? Pero solamente le hice la pregunta, ¿es usted doctor? Simple y sencillamente como para tratar de que identificar a la persona, a este médico de la localidad. Automáticamente vi que hubo un silencio, lo quité y llamé al doctor. Y créame que le estaban plagiando prácticamente en un WhatsApp el nombre de la persona, la imagen, la figura del médico y todo. Se veía algo así como cuando uno no identifica si es la realidad o la ficción. Como ahora usted estaba hablando que en Europa ya están regulando esto. Obviamente, creo que tenemos que llegar a eso. ¿Esto puede ser algún tipo de ataque cibernético, don Mauricio? Sí, o sea, la respuesta es bien ambigua, ¿verdad? Porque sí se puede decir que para empezar, es un fraude por suplantación. Eso es un hecho. Si lo vemos desde el punto de vista legal. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? Lo que hicieron ahí en ese momento fue robarle a él su WhatsApp. Por eso el WhatsApp es bien importante. Y aprovechando su pregunta, voy a decir, es bien importante que tengan esa doble verificación. Es decir, que ustedes creen un PIN, porque así no se lo pueden robar, porque uno muchas veces por descuidado, pues podemos ser engañados, ¿no? Y se hacen pasar por un servicio legítimo y pinchamos un link, ingresamos ciertos datos y ya nos están robando esos datos y toman posesión del WhatsApp. Eso es digamos, una deficiencia para mí que tiene WhatsApp. Por eso es que crearon el 2FA en WhatsApp, o sea, esa doble verificación. Pero sí, o sea, lo podemos considerar como un ciberataque porque definitivamente es un fraude por suplantación de identidad a través de un phishing o un smishing. Ahora, que eso fue un descuido del doctor, por ejemplo, si nos vamos a hacer un poco más ahí sí que entrar un poco más a investigación y a tener que determinar de dónde es que vino esto, pues obviamente esa investigación forense, vamos al que sorprendieron fue al doctor. Entonces agarran todos los contactos que tiene el doctor y empiezan a hacerle una petición. Por ejemplo, a mí me llegó en un momento dado de una persona en Guatemala que tiene muchos recursos económicos que quería vender $15,000. Y uno dice, bueno, ¿y qué necesidad tiene esta persona para poderlo vender? Pero es que le habían robado precisamente, es una persona de edad, le habían robado el WhatsApp y estaban pidiendo dinero de esa misma, a ustedes le propusieron un suplemento, muy probablemente lo que hubieran hecho es robarle tal vez a través de eso dinero, si es que le estaban pidiendo dinero, si hubiera entrado ese link, o robarle su WhatsApp. Entonces sí se puede considerar como un ataque cibernético porque es una suplantación como tal y es una creación de perfiles falsos, que es lo que les decía, el que usted haya tenido esa perspicacia de decir es que esto no es el médico, sino que esto debe ser algo extraño, y preguntar, cuando uno pregunta, las personas que están atrás, porque ahí sí es un ser humano, no es tanto inteligencia artificial la que está funcionando, muchas veces es bueno, no es un humano, son varios humanos que tienen teléfonos, que están como en un call center, por ejemplo, y están en un momento dado atacando a varias personas al mismo tiempo tratando de hacer de que caigan. Entonces, podríamos decir que sí, pero eso ya ellos ya traspasaron esa barrera de ataque porque ya lograron el objetivo de posicionarse del WhatsApp. Y eso es un buen tema a tocar porque es algo que digamos, que es esa parte preventiva que debemos de tener todos, de saber que no todo lo que vemos o lo que recibimos es real. Hoy debemos desconfiar de todo, lamentablemente. Muchas gracias por la pregunta, gracias por la respuesta, don Mauricio. Si no hay otra pregunta, vamos a proceder a continuar con Una esta pregunta, Víctor, actividad. disculpa. Sí, Jorge Vega. sí. Correcto, señor Mauricio. La pregunta es, esa herramienta de monitoreo que usted presentó, ¿de qué fabricación es? No alcancé a escuchar de dónde fue fabricada y quién controla ese monitoreo a nivel mundial. Ok, esa herramienta es de una empresa que se llama Fortinet. Eso, ¿quién lo controla? Ellos mismos, ellos lo hicieron ellos mismos. Esto, ¿qué involucra? Ellos venden firewalls.
y estos firewalls pues tienen software y ellos tienen que estar conectados a internet constantemente, o sea, son unos equipos caros que normalmente los compran pues las corporaciones, digamos así, o empresas grandes y gobierno. Entonces, ellos son los que generan esa estadística, es decir, todos los intentos de ataque, digamos que aquí los toman como ataques, pero realmente esos son intentos de ataque que están llegando de un lugar X, porque puede ser de todo el mundo, de hecho, pues viene de todo el mundo, hacia un equipo que ya determinaron por alguna razón, y digo por alguna razón, obviamente tiene que ser que investigaron a alguien internamente o tuvieron algún listado, por ejemplo, de qué empresas en tal país, por ejemplo, o en tal área específica o negocio específico, contrató, por ejemplo, productos de Microsoft o productos de Oracle o que tienen productos Hit Vision. Entonces, están atacando a esas empresas en particular. Como le digo, puede ser que algún trabajador de la empresa, por ejemplo, haya revelado de que compraron Hit Vision y eso hace que en un momento dado esa estadística la estén teniendo en línea esta empresa, porque lo que ellos están haciendo es velar y mostrar, velar primero por la seguridad de sus clientes y mostrar realmente esos intentos de ataques que se están dando a lo que están protegiendo. O sea, lo que ellos dicen es, ok, nosotros protegemos tantas empresas que tienen Oracle, por ejemplo, la suite de Oracle, y esas empresas están siendo atacadas en este momento en tal cantidad. Y eso es lo que se está mostrando. No sé si le aclaro, don Jorge, la pregunta. Sí, correcto. Nada más que quería saber más de IN, esa herramienta. ¿Dónde fue hecha? A Estados Estados Unidos. Unidos. Sí. Ok, Desde Estados Unidos. Ajá. Ellos solamente monitorean o repelen el ataque. Las dos cosas. Ellos monitorean el ataque de sus firewalls y también lo repelen porque los firewalls precisamente están creados, digamos, quienes están atrás, quitando la parte de ingeniería electrónica como tal, o sea, lo que es el aparato físico, lo que tiene adentro el firewall, pues son productos de defensa creados por white hats, es decir, por hackers éticos, ¿sí? Sí, muchas gracias, don Mauricio. Jorge, gracias por su participación. Igualmente, Manuel. Tenemos dos personas que tienen preguntas, pero miren, son las 8:19 y tenemos a un ponente pendiente también con una exposición de más o menos 50 minutos. Vamos a darle la palabra, pero necesitamos preguntas concretas y agradecemos una respuesta más puntuales. Por favor, tenía levantada la mano el señor Rafael. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, buenas noches para todos. Don Mauricio, ¿por qué considera usted o a qué considera usted que se le atribuye la causa que países tan desarrollados en materia tecnológica como Japón, como Estados Unidos, Inglaterra, siempre tengan dificultades en contrarrestar las empresas criminales, porque son empresas criminales que han montado específicamente en India? ¿Y a qué se debe, desde su perspectiva, de que en India se haya, digamos, disparado este tipo de empresas y haya en todos los campos, digamos, tecnológicos, empresas que se dediquen a robar y a estafar gente en todos los ámbitos? Personas que se hacen, o grandes empresas que se hacen suplantar a Microsoft, que hacen suplantar a centros de tecnología de Apple, de distintas empresas muy reconocidas. Muy rápidamente y voy a dar tres datos primero es complejo, es una causa muy compleja. Sin embargo, aquí tiene que ver mucho con la parte, digamos, de robo de secretos tecnológicos, digamos, y de atacar a las empresas exitosas a nivel mundial. Para mí hay una cosa que, ¿por qué India? Porque India ha demostrado tener gente muy inteligente a nivel de tecnología. ¿Por qué no se le logra detener? Porque les decía yo al principio, normalmente es un reto, o sea, lamentablemente
la testosterona, y lo voy a poner de esa manera, nos lleva a ver quién es el más macho. Así de simple es la cuestión. Es decir, si crearon algo, yo tengo que tener la posibilidad de poder destruir eso que crearon, porque es más fácil destruir que construir. Yo lo resumiría en eso, pero hay muchas cosas porque hay dificultades, por ejemplo, de jurisdicción legal, hay acuerdos incluso legales que no son uniformes, que son asimétricos a nivel de naciones, por ejemplo, por eso es que no logran detenerlos, pero la debilidad básicamente es obtener reconocimiento y obtener dinero. Yo creo que por ahí es donde va la cuestión. Gracias, don Mauricio. El profesor Eduardo Esturain tenía la mano levantada. Profesor Esturain. Sí, correcto, Víctor. ¿Me escucha bien? Sí. Mi pregunta es la siguiente, breve, preciso y conciso. En el 2020, moviéndome en una red social, creo que un esposo celoso o algo así, tenía esa capacidad y me bloqueó todos los archivos de mi computadora. Fue la primera vez que tuve una vivencia de lo importante que es este tema. Posteriormente, después me visitaban. Ahora mismo me está llegando una ONG que si quiero presenciar una clase, bueno, ya nosotros sabemos de esa clase que hay que ser malicioso, ¿no? Pero no todas las personas tienen esa capacidad. Mi tema es que para mí la docencia es importante en todos los temas, en el tema que sea. En este caso específico, estamos hablando, vamos a escalar, me parece, en este seminario, en lo que es la ciberseguridad y todos los temas. En el aspecto educativo, tenemos una generación que nació con el celular de la mano, que prácticamente muchos tienen esas capacidades de genio, de entrar, y yo tengo el caso de un muchacho que hace eso. ¿Cómo se pudiera llevar esto también a las escuelas para ser docente? ¿Por qué lo digo? Porque hoy me enteré que por lo menos hay 800 vacantes de inglés porque quieren hacer un sistema ya bilingüe, español inglés. De esa misma manera, en los colegios, ¿cómo se pudiera hacer para la parte legislativa que vayan teniendo en cuenta este tipo de educación para que los mismos niños desde sus hogares se vayan protegiendo en ese aspecto, no solo en lo que es la ciberseguridad del Estado, finanzas, sino también en su propia seguridad, secuestros, violaciones? ¿Cómo se puede, qué rubro o qué tema se podría plantear para que la educación también tome en cuenta y vayamos incorporando la educación también, así como el inglés es importante, que también sea importante este tema educativo en lo que es la seguridad personal y que de ahí uno vaya escalando en diferentes ramas, porque ya se estudia. Creo que me explico un poquito más o menos. Totalmente, totalmente. Mire, Eduardo, yo lo felicito por la inquietud y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos. O por lo menos mi objetivo realmente fue hacer conciencia precisamente en eso y por eso me atreví a dar algunas recomendaciones. A nivel latinoamericano, tenemos falencias muy grandes en lo que respecta a legislación. A legislación de ese nuevo ataque que estamos teniendo, de esta nueva realidad que estamos teniendo. Sin embargo, siempre hemos tenido, lamentablemente, una falta de compromiso de parte de la parte política cuando ya llegan al poder, de querer invertir realmente en la educación de nuestra población. Y eso no solo me refiero a los niños, me refiero también a los adultos, porque obviamente tienen que aprender y estar lo más actualizado posible, en lugar de desperdiciar el dinero en otra cosa. Por lo menos eso es lo que yo pienso. ¿Cómo se puede hacer? Primero hay que hacer conciencia en exigirle a quienes elegimos que cumplan o que tengan dentro de sus programas de gobierno, tengan planes para poder concientizar a la población y poder dar los recursos necesarios a nivel de educación para que nuestros niños realmente, aunque tengan un teléfono en la mano, pero que puedan saber utilizarlo de mejor manera. Veamos el caso de El Salvador, por ejemplo. Yo pongo el caso de El Salvador únicamente porque es un país que tiene una inversión grande en alumnos que lo que están creando son nuevos profesionales que van a competir contra los profesionales de alrededor, es decir, de todo Centroamérica, con una ventaja competitiva muy grande, porque hoy por hoy se les está dando los recursos para poder aprender. ¿Qué tanto lo aprovechan? No nos metamos a ese punto, porque obviamente hay muchas cosas. Usted como docente, yo también he sido docente, y sabemos de que depende mucho de la persona y de la capacidad individual y del esfuerzo individual y los resultados que individualmente se puedan obtener. Pero si el sistema como tal no tiene la inversión necesaria para poder llevar
las oportunidades a todos, con las diferentes capacidades que todos los seres humanos tenemos, pues muy difícil va a ser que realmente comprendamos la dimensión en la que estamos viviendo. Y por eso yo, en este caso, aprovecho para felicitar a don Víctor y a Magna Republic, porque traer o llevar esto, pues es un multiplicador, no importa cuántas personas estén en este seminario, pero esto va a ser un multiplicador, porque ustedes deberían de ser ese multiplicador. Estuve en un seminario, escuché una charla de esto, del otro, y poderlo llevar hacia la gente que ustedes pueden alcanzar. Y aunque sean 5 personas, esas 5 personas podrán alcanzar otras 5 y así sucesivamente. Y esto debe ser como una cadena de favores, es decir, hacer algo que sea muy, muy grande. Yo creo que por ahí estaría la respuesta, don Eduardo. Espero haberle respondido como se debe. Gracias, Bueno, doctor. muchísimas gracias, don Mauricio, una vez más por su participación. En un mundo donde la política y la estrategia deciden el futuro, surge una firma que va más allá del asesoramiento, Magna República. Somos el aliado que transforma ideas en resultados y también el espacio donde líderes y profesionales adquieren las habilidades necesarias para enfrentar los mayores desafíos. Con visión, innovación y experiencia, guiamos campañas, comunicación política, manejo de crisis y estrategias digitales que generan impacto real. Magna República, estrategia que se enseña, resultados que trascienden.